El mensajero. Valle Verde era un pueblo tranquilo, que alguna vez había sido un próspero rincón en medio del campo, se encontraba ahora en un estado de decadencia. Años atrás, sus calles estaban llenas de risas, la plaza principal repleta de actividad, y las casas estaban llenas de familias que habían vivido allí durante generaciones. Pero, poco a poco, las luces de la ciudad habían llamado a los corazones de sus habitantes, tentándolos con promesas de grandes oportunidades. La migración hacia la ciudad se había convertido en una tendencia imparable. Los jóvenes partieron en busca de empleo, los comercios familiares cerraron y las antiguas casas quedaron deshabitadas. Poco a poco, Valle Verde se volvió un pueblo en silencio, donde las calles se llenaron de eco y la soledad se apoderaba de cada uno de sus rincones. Manuel, un hombre soltero y de mediana edad, residía en una casa antigua que ocupaba el centro de la plaza del pueblo de Valle Verde. A lo largo de su vida, Manuel había dedicado su tiempo y esfuerzo a la carpintería. Desde una edad temprana, había comenzado a trabajar en el taller de carpintería de Juan Luis, y a pesar de los altibajos económicos que habían afectado a la región en los últimos años, Manuel nunca se había quedado sin empleo. Juan Luis, su empleador, demostró ser un hombre de palabra, siempre entregando el salario acordado puntualmente, incluso cuando la carga de trabajo era escasa. Nunca había retrasado un solo pago, lo que generaba una relación de confianza entre ambos. Un día, a las 8 de la mañana, Manuel se dirigía como de costumbre al taller para iniciar su jornada laboral. Al llegar, se encontró con la sorpresa de que estaba cerrado. Esperó pacientemente durante una hora, pero al ver que Juan Luis no llegaba, decidió entonces dirigirse a la casa de Juan Luis para averiguar la razón de su ausencia. En el camino hacia la casa de Juan Luis, un amigo de este que estaba en la puerta del bar del pueblo le comentó lo sucedido. Juan Luis había aparecido muerto cerca de la carretera principal. Una soga rodeaba su cuello. Su cuerpo colgaba de la rama de un gran árbol en medio de un valle en la entrada del pueblo. Todo apuntaba a que Juan Luis se había suicidado. En ese momento, Manuel no podía dar crédito a ese testimonio. Por más que pensaba en ello, no podía entender cómo Juan Luis había podido hacer algo así, y se lamentaba de no haber podido ayudarle de alguna manera, o de no saber ni siquiera por lo que estaría pasando. Al día siguiente, Manuel acudió al entierro de Juan Luis, le dio el pésame a la viuda de este y se refugió en el bar. Manuel sentía una gran sensación de tristeza por la muerte de su amigo. Unas horas más tarde, el dueño del bar de forma cuidadosa le puso la cuenta encima de la barra y siguió sirviendo al resto de la clientela. Manuel revisó su cartera y se dio cuenta que no tenía dinero. Eso le recordó que se había quedado sin trabajo y, dadas las difíciles condiciones laborales en el pueblo, le sería bastante difícil encontrar empleo de nuevo. Sintiendo una gran vergüenza, Manuel le explicó con delicadeza su situación al dueño del bar e intentó que comprendiera su aprieto. Un hombre que estaba sentado al final de la barra y había escuchado la conversación se acercó y dijo: «No se preocupe, yo pagaré su cuenta». Dejó caer unas cuantas monedas encima de la barra y mirando fijamente a Manuel le dijo: «Si quiere trabajar, yo le puedo dar un empleo como mensajero. Si le interesa, venga a verme mañana a la vieja estación de tren sobre las 7 de la tarde y le daré más indicaciones». Y dicho esto se fue, dejando un fuerte rastro de olor a vino barato tras él. Al día siguiente, Manuel se acercó a la antigua estación de tren a la hora acordada. Un minuto después, apareció el hombre con el que había quedado. Se acercó tranquilamente y dijo: «Veo que está interesado en mi oferta, pues déjeme que le hable de las condiciones». El trabajo era muy simple. Solamente debía entregar un paquete al día en una casa que estaba situada al sur, a unos 50 kilómetros de Valle Verde, cerca de una estación de tren antigua, junto a un gran molino viejo. El salario sería aproximado a lo que percibía en su anterior trabajo, pero primero había una serie de condiciones que debería aceptar.
El hombre hizo bastante hincapié en la aceptación y el cumplimiento de determinadas condiciones. Eran 3 sencillas condiciones. La primera es que no hablaría con nadie sobre su trabajo, no podía comentarle a nadie a qué se dedicaba. La segunda era que bajo ningún concepto podría ver el contenido del paquete que transportaba, jamás abriría el paquete. Y la tercera y más importante era que no traicionara su confianza, haciendo referencia a las 2 condiciones anteriores, cosa que parecía tener bastante importancia para el hombre. Dicho esto, Manuel, sin pensárselo 2 veces, aceptó las condiciones y accedió a trabajar de mensajero para ese hombre. Al día siguiente, Manuel se dispuso a hacer su primera entrega, cogió su bicicleta, recogió el paquete en la antigua estación de tren de Valle Verde y fue rumbo a la casa donde debía realizar la entrega. Tiempo después, Manuel pudo ver las aspas del molino viejo que estaba situado en el centro de un valle, y a su izquierda un estrecho camino que llevaba a una pequeña casa de madera. Siguió el estrecho camino hasta llegar a la casa y dejó el paquete sobre una mesa que estaba en el porche. Hecho esto, dio media vuelta y regresó. Manuel hizo este mismo camino durante meses, siempre la misma ruta y siempre un paquete con el mismo peso y las mismas dimensiones, una y otra vez. 6 meses después, a Manuel le empezaron a entrar ciertas dudas sobre su trabajo. Estaba contento y tenía un salario digno, pero solo entregaba un pequeño paquete al día y simplemente recorría 50 kilómetros hasta su destino. Ese escaso trabajo no podía reportarle tanto dinero a final de mes. Empezó a temer si realmente se estaba metiendo en algo ilegal sin saberlo y no quería que eso le pudiera pasar factura. Al día siguiente, como de costumbre, cogió su bicicleta, recogió el paquete en la antigua estación de tren y recorrió los 50 kilómetros para hacer la entrega del paquete. Una vez llegó a la casa y dejó el paquete en la mesa del porche, Manuel se quedó mirando extrañamente ese paquete y de manera impulsiva sacó un pequeño cuchillo del bolsillo y abrió el paquete para ver su contenido. Era una pequeña caja de madera con bisagras en uno de los extremos. Sin pensarlo 2 veces, Manuel abrió la caja y vio que había un simple papel doblado en su interior. Cogió ese papel y una vez desdoblado comenzó a leer su contenido. No entendía nada. Era una lista con nombres tachados seguido de fechas después de cada nombre. Había decenas de nombres, y entre ellos se encontraba el nombre de Juan Luis, y la fecha que aparecía a su lado era el día exacto de su muerte. Manuel se empezó a poner nervioso y siguió leyendo ese papel para ver si encontraba más pistas que le pudieran dar respuestas. Un poco más abajo, en la última fila, aparecía el nombre de Manuel. Sin tachar, sin fecha, de repente, un duro golpe en su cabeza hizo que Manuel cayera desplomado al suelo y perdiera el conocimiento. Manuel recobró el sentido. Una soga rodeaba su cuello y una silla sujetaba su peso desde sus pies. Se dio cuenta que estaba en una estación de tren antigua. En ese momento, giró la vista y enfrente de él pudo ver al hombre para el que trabajaba de mensajero, con una pluma en la mano mientras tachaba su nombre en el papel y ponía la fecha de ese día justo al lado de su nombre. Manuel intentó gritar, pero la fuerza que hacía la soga en su cuello no dejaba apenas pasar el aire desde sus pulmones. El hombre se giró y mirando a Manuel le dijo: «Tarde o temprano todos caéis. No sois dignos de vuestra palabra y acabáis traicionando la confianza de quien realmente os ayuda. Si hubieses confiado en mí, solo un poco, no tenías más que preguntarme sobre tu trabajo y te lo hubiera explicado sin problema. Pero ni tú ni ninguna otra persona de la lista lo hicisteis. Simplemente preferisteis incumplir las condiciones del contrato y acabar traicionando mi confianza, cosa que te llevará a la muerte». Llegados a este punto, ¿por qué creéis que el hombre hacía esto con sus víctimas? Tal vez esperaba que esas personas pudieran ofrecerles su confianza por haberles ayudado laboral y económicamente. ¿O ya contaba que esas personas iban a acabar incumpliendo sus condiciones y no era más que un malvado juego para acabar con sus vidas? ¿Realmente existía una gran migración hacia la ciudad? ¿O este hombre tuvo algo que ver con la despoblación de Valle Verde?
¿Y qué importancia tenía la estación de tren en su enrevesado plan? Dejad en los comentarios qué otros finales pueden sobrevenir a vuestras mentes perversas y nos vemos en la siguiente historia.